En San Juan, ahí sentaditos podemos leer la Biblia. San Juan, capítulo 15, versículo 14. San Juan, capítulo 14, capítulo 15, versículo 14. Lo vamos a leer todos juntos, es muy cortico, todos juntos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. El tema de hoy, no sé quién lo pudo ver cuando estaba el inicio de culto, ¿nadie lo vio? Sí. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bonito, ¿cierto? Y es una pregunta que casi siempre nos hacemos nosotros, y hoy vamos a aprender un poquito Dios qué quiere que nosotros hagamos. Nosotros, por nosotros mismos, hay veces queremos hacer muchas cosas, ¿cierto? O nos ponemos proyectos o anhelos y hacemos todo lo posible con tal de conseguirlo, hay veces, ¿no? O también nosotros tenemos muchas cosas que nos gusta hacer. A muchas personas les gusta lo que hacen, el trabajo que hacen les gusta y les apasiona, ¿cierto? Espero que aquí sean muchos. Y a otras personas pues trabajan por obligación, pero es lo que nos toca hacer, ¿cierto? Dicen. Otras personas estudian, muchos niños o adolescentes estudian por estudiar, porque no les gusta estudiar, simplemente estudian porque pues no quieren estar todo el día en la casa y van a estudiar. A otros sí les gusta estudiar. Cuando termina, unos tienen posibilidades de seguir estudiando y de escoger lo que quieren estudiar y lo hacen con muchas ganas. Otras personas les toca conformarse con trabajar porque no pudieron escoger algo para estudiar. Otras personas estudian porque los obligaron a estudiar algo y no les gusta, pero simplemente es porque mi papá me pagó eso, yo voy a estudiar eso, pero solo es por eso. Y eso hacen, y a eso se dedicarán toda la vida. Y como les decía, hay veces tenemos como muchos sueños y muchos anhelos para realizar, y como que nos preguntamos sin preguntarle primero a Dios, ¿yo qué hago? Y hay personas, y las admiro, que viven cada día. Yo no puedo vivir cada día porque yo siempre tengo que estar pensando qué va a hacer mañana, qué va a estar haciendo dentro de un mes, qué va a estar haciendo dentro de 6 meses. Hay personas que viven cada día y pues dice la Biblia, cada día trae su propio afán, ¿cierto? Y hay días que las personas, como les digo, viven así y bueno, y viven bien, viven felices, o otras personas que viven muy relajadas y no se preocupan. Entonces hay mucha diversidad de personas, ¿cierto? No sé usted con quién se estará identificando de todas las personas que yo estoy diciendo. Y tenemos proyectos y somos como seres humanos, somos insaciables y a veces no nos satisface lo que tenemos, ¿cierto? Usted ahorita tiene, los que tienen casa, quieren otra casa o quieren tener una casa más bonita. Y los que solo tienen casa quieren tener un carro, y los que tienen casa y carro quieren tener una finca, y los que tienen casa, carro, finca quieren tener más casas, más fincas y más carros, ¿cierto? Somos seres insaciables, no nos saciamos con los que tenemos. Igual vemos las cosas que lo más importante para el mundo es tener dinero y poder. Hay veces las personas llegan a tener dinero y poder y hasta ahí llegan y ni con eso se sacian, necesitan más poder y más dinero, y los multimillonarios no se sacian con eso, quieren tener más. Entonces como seres humanos somos insaciables. Otras personas que se conforman con lo que tienen. No, yo pago arriendo y me voy a quedar toda la vida pagando arriendo, y no aspiran a algo mejor. O quieren sueñan y anhelan con estudiar. No, yo quiero estudiar, pero no buscan la manera de estudiar. O que se conforman con tal vez tener un hogar que no le agrada a Dios. Tal vez hay personas que no viven conforme al agrado de Dios y ni siquiera se han casado.
porque dicen, no, yo voy a vivir así con mi pareja en unión libre y no aspiran a otra cosa más adelante. O hay personas que no aspiran tampoco nada para sus hijos. Hay esas personas, ¿cierto? La actitud de cada persona es muy diferente, pero dice la Biblia en Romanos 12, versículo 2, ¿me colaboran por favor? Aquí lo tengo también. Romanos 12, capítulo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Alguien alguna vez me decía que la voluntad de Dios, cuando uno quiere saber algo, y muchas veces le oramos a Dios, no le decimos, Señor Jesús, si es tu voluntad, haz tal y tal y tal cosa. Y muchas veces decimos, si es tu voluntad, si es tu voluntad, pero no nos ponemos a entender qué es la palabra voluntad. Y la voluntad es algo que sea bueno y agradable ante los ojos de Dios, ¿cierto? Entonces, si usted siente que es bueno y es agradable ante los ojos de Dios, esa puede ser la voluntad de Dios. Amén. Y eso tal vez es lo que Dios quiere que usted haga. Les voy a contar una historia que yo creo que todas las personas de aquí, los asistentes a la iglesia saben, y los amigos que nos acompañan, bienvenidos sean. Les voy a contar una historia nueva. Es la historia de Jonás. Entonces vamos a relatar brevemente la historia de Jonás. Y Jonás fue un profeta que el Señor escogió y lo mandó a Nínive a predicar la palabra de Dios. Y le ordenó decirle a los de Nínive que si no se arrepentían de todos los pecados, era una ciudad muy pecadora, que si no se arrepentían de todos los pecados y si no cambiaban, dentro de 40 días iba a destruir por completo la ciudad. Entonces Jonás le dio la orden a Jonás, pero Jonás no fue obediente. ¿Qué hizo Jonás? Bueno, desobedeció y se subió a un barco y se fue para otra ciudad que se llamaba Tarsis. En medio, cuando él iba en el barco, se levantó una fuerte tormenta. Entonces todas las personas que iban en ese barco empezaron a orar a diferentes dioses que tenían, y a orar, a pedirles que se calmara, porque si no se calmaba la tormenta tan fuerte que había, el barco se iba a hundir. Entonces Jonás reconoció en ese momento que la culpa era por él, que la tormenta tan grande era por su culpa. Entonces Jonás se ofreció a tirarse al mar, pero le decían no, y muchas personas le decían no, ¿cómo vas a hacer eso? Y él sabía, reconocía que esa tormenta y todo lo que estaba pasando era por su culpa. Cuando Jonás se lanzó al mar, yo no encontré en ninguna parte que lo hayan lanzado y lo hayan tumbado. Él se tiró al mar. Una vez él se tiró al mar, el mar se calmó. Y dice la Biblia que en ese momento, pues todos sabemos, ¿no? Que unos dicen un pez gigante, otros dicen una ballena. Y yo me puse a leer un poquito qué era, si era un pez grande o era una ballena. Y científicamente puede ser un pez grande, pero más adelante la Biblia dice que una ballena. Eso nos queda en incógnito, pero solo sabemos que Dios hace milagros y solo Dios sabe tal vez cómo lo hizo, pero si no lo dice la Biblia hay que creerlo porque esa historia fue verdad. Se lo tragó, una ballena o un pez gigante. Y es como un poco complicado entender esto, ¿no? Pero Dios hace esas cosas y actúa de diferentes maneras. Se lo tragó la ballena, y mientras la ballena se lo comió, Jonás oró y dijo, Señor Jesús, ayúdame. Señor Jesús, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Y vivió en medio de la ballena, en el estómago de la ballena, 3 días. 3 días. Yo me imagino Jonás cómo tuvo que haber orado, ¿no?
Y yo digo también que muchos de nosotros somos así como Jonás, cuando ya estamos ahí metidos, que no sabemos a dónde ir, ahí sí oramos, ¿no? Cuando supimos que no le hicimos caso a Dios y Dios nos coge ahí, ahí es donde tenemos que orar. Pero Dios en su infinita misericordia, Él nos escucha y nos salva de lo que tenemos. Entonces, la ballena lo escupió. Dice la Biblia que ya lo escupió en tierra seca. Y pasados 3 días, cuando ya lo escupió en tierra seca, él sabía que tenía que ir a Nínive. Y así fue, fui a Nínive y predicó la palabra de Dios y le dijo a todos que si no se arrepentían de todos los pecados que estaban cometiendo, Dios iba a destruir esa ciudad. Y Dios en su infinita misericordia no la destruyó. ¿Por qué? Porque todas las personas de esta ciudad se arrepintieron de todos los pecados y no lo siguieron haciendo. Esa es una historia que le tengo para que nos comparemos un poquito con Jonás. Muchas veces sabemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿cierto? Y muchas veces Dios ni siquiera nos dice, ay, si tú quieres, si te agrada, si es tu anhelo. No, nos ordena, tienes que ir y tienes que hacer. Y aún así le desobedecemos y le desobedecemos. Pero como les digo, Dios cuando envió, él sabía, ¿no?, que le había desobedecido, pero guardó a Jonás cuando les estaba predicando. Imagínense que una persona llegue desconocida a una ciudad y predique en una ciudad nueva y diga eso y creerle. Jonás tuvo autoridad y tuvo el respaldo de Dios, ¿cierto, hermanos? Entonces con eso también le quiero decir que si usted ha fallado o si usted está fallando, porque nosotros sabemos cuando decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? O Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nosotros tenemos como una conciencia que nos acusa, ¿cierto? Y sabe que eso que estamos haciendo no está bien delante de los ojos de Dios. Pero también tenemos algo que nos dice que si estamos haciendo bien nos sentimos satisfechos. Entonces, si usted está en este momento desobedeciendo y si Dios le dice, mire, es para allá, porque nosotros sabemos y no le estamos haciendo caso, es la hora de que usted no tenga que esperar a que llegue algo muy grande o que le pase algo terrible. Pues en este entonces no se lo va a comer una ballena ni usted va a durar 3 días dentro de una ballena, pero le puede pasar algo grave. Entonces no espere ese momento para reconocer a Dios y hacerle caso a lo que Dios le está enviando. Dice Isaías 55, 8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay veces no entendemos por qué, ¿cierto? Pero dice la Biblia, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Amén. Yo saqué como 3 puntos más relevantes respecto de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El primero es amar a Dios. Dice Deuteronomio 6, versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo sabemos nosotros qué quiere que Dios que nosotros hagamos? Dice primero, hermano, téngalo muy presente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Cuando usted no sabe entender un poquito lo que Dios quiere que usted haga, ámelo por encima de todas las cosas, póngalo por encima de todas las cosas, que Dios a usted no lo va a dejar en vergüenza, que Dios a usted le va a dar la respuesta. Muchas veces cuando yo en mi vida personal, cuando tengo alguna dificultad, es normal, todas las personas lo sentimos, un desánimo tal vez espiritual, y llegan las pruebas y llegan las luchas y uno siente como un bajonazo, pero en ese momento yo hago como un pare y yo digo, pero yo tengo que poner a Dios sobre todas las cosas. Y hasta el día de hoy, mi hermano, Dios no me ha dejado en vergüenza. Y Dios a uno lo va haciendo escalar y escalar y escalar. Y tal vez era necesario ese momento para uno entender muchas cosas después. Pero ame al Señor
con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. No solo con todo su corazón, con toda su alma, dice, y con todas sus fuerzas. ¿Ustedes son fuertes? Nosotros cuando, digamos, nos dice, ay, haga fuerza para tal cosa, uno la hace. Pero cuando estamos en una situación de peligro, uno se da cuenta qué tan fuerte es. ¿No les ha pasado? Uy, yo tenía mucha fuerza. Con todas esas fuerzas, ame al Señor, porque usted tiene muchas fuerzas para amar al Señor. La segunda es creerle a Dios. Sí lo amamos, pero le tenemos que creer. Y yo buscando y quería traerle algunas promesas que dice la Biblia, pero ¿sabe cuántas promesas tiene la Biblia? Pues espero que el dato que les tenga sea cierto. Tiene 3000 promesas la Biblia y no creo que hoy terminemos yo de leerle las 3000 promesas que tiene la Biblia. Entonces, hermano, crea en esas 3000 promesas que tiene la Biblia. Son demasiadas para nosotros creerle a Dios. Amén. Y la tercera es obedecer a Dios. Si nosotros le amamos, si nosotros creemos en Él, ¿qué nos queda? Obedecer a Dios. ¿Y es fácil o difícil? ¿Todos fácil? Los felicito, hermanos. Obedecerle a Dios hay veces es complicado, porque nosotros somos carne, nosotros somos seres por naturaleza carnales, tenemos pasiones, tenemos tentaciones, tenemos muchas cosas y hay veces se nos hace difícil, a unas personas un poquito más, pero obedezcámosle a Dios para saber nosotros qué tenemos que hacer y qué quieres que Dios que quiere que nosotros hagamos. Tenemos que obedecerle. Si usted le ama, si usted le cree y no le obedece, no va a encontrar qué hacer, ¿cierto? Y no va a encontrar la voluntad de Dios. Entonces estas tres van ligadas. Obedezcámosle al Señor. Hay veces se hace complicadito un poquito, pero cuando usted tiene el respaldo de Dios, cuando usted vive con Dios, es muy fácil. Miren, yo no digo nosotros los jóvenes tenemos como tentación, no, todos los hermanos, hasta los de más edad, todos tenemos cosas que nos llaman mucha la atención o que nos pone mal, pero sobre todas esas cosas, obedezcámosle a Dios. Y Dios no nos deja en vergüenza. Cuando estamos en punta como de la tentación, de caer, o de una prueba tan grande que tengamos ganas de desfallecer o desmayar, creámosle a Dios. Y Dios nos sacará de ahí. Amén. Así como les conté la historia de Jonás, le voy a contar otra historia, y es la de Saulo de Tarso. ¿Quién sabe quién fue él? ¿Quién era? Un perseguidor de la iglesia, y hasta ahí lo vamos a dejar, no me digan qué más fue Saulo. Saulo perseguía a los seguidores de Jesús. ¿Y para qué los perseguía? Solo para perseguirlos, no. Su objetivo era matarlos o enviarlos a la cárcel. Entonces, Saulo quería ir a una ciudad que se llamaba Damasco. En esta ciudad adoraban muchísimo a Dios y le creían muchísimo a Dios. Y él quería ir directamente allá, pero antes de ir allá tuvo que pedir un permiso. Yo me imagino a su superior, le tuvo que pedir un permiso para poder ir allá a hacer lo que él tenía que hacer y quería hacer. Listo, tenía ese permiso, su superior le dio el permiso y le dijo, váyase Saulo a hacer lo que usted tiene que ir a hacer. Y Saulo con su papel, yo me imagino, no sé, y se fue. Y en el camino ya llegando a Damasco, ¿qué se encontró? Lo rodeó una luz resplandeciente. Y como le decía con Jonás, hay muchas cosas de la Biblia que no tienen explicación, pero el Señor es así. El Señor tiene poder y autoridad de hacer todo. Lo rodeó ese resplandor y decía Saulo, le decía y le hablaba esa voz, no solo era un resplandor, sino también le hablaba y le decía, ¿por qué me persigues? Y ya era el Señor Jesús y le decía, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres? ¿Por qué me haces esto?
y ya el Señor Jesús, le dijo, yo soy el Señor Jesús, pero levantaré y le dijo, te levantaré y ve a esta ciudad de Damasco. Y lo dejó sin ojos y lo mandó a la ciudad de Damasco, lo mandó a un cuarto en especial, se llamaba la calle de Judas, y una vez le resplandeció, ese resplandor tan grande lo dejó ciego, y así, aún así, tuvo que ir hasta allá. Y las personas con las que él estaba escucharon esa voz, pero más no vieron el resplandor. Saulo llegó a esa parte, pero antes Dios ya también tenía otro plan. Y le había dicho a Ananías, otro personaje de la ciudad de Damasco, le había dicho a Ananías que iba a llegar un hombre enviado por él y que lo tenía que encontrar en ese cuarto y que tenía que ir a orar por él y imponerle sus manos sobre sus ojos para que él pudiera ver. Entonces Ananías le preguntó al Señor que por qué, o sea, ¿por qué eso? ¿Y a quién era? Cuando el Señor Jesús le dijo que era Saulo, se asustó muchísimo y dijo, Señor, pero él es un perseguidor, él quiere enviar a todos a la cárcel, ya llegó a Damasco, qué miedo. Y el Señor le dijo, no, aún así ve y ora por él. Y así hizo caso a Ananías. Fue, oró por él, le impuso su mano sobre sus ojos y Saulo pudo ver. Antes de eso, Dios le dejó muy claro a Ananías que Saulo era escogido por él. Entonces, así fue. Saulo quedó con visión y pudo volver a ver. Pero Saulo no solo se quedó ahí. Después de ese tremenda aparición que Jesús le había hecho a él y tremendo milagro que le había hecho, Saulo, ¿qué le restó? Seguir predicando la palabra de Dios. Y cuando Saulo iba a predicar a las sinagogas, la gente se asustaba, no van a venir por nosotros. Imagínense la conversión de las personas escuchando predicar a una persona que era perseguidor y ahora estaba hablando de Dios. Impresionante, ¿cierto? ¿Y por qué le cuento ahora la historia de Pablo? Y le digo, porque así como Pablo también nos puede pasar a nosotros. Y aquí a las visitas les digo, si ustedes están aquí es porque tienen un propósito, Dios tiene un propósito con ustedes. Y el Señor en algún momento le revelará su nombre, ojalá sea muy pronto. Pero cuando entendemos ese amor tan grande que Dios tiene para con nosotros, solo nos queda restar adorarle al Señor y creerle a Dios. Entonces, así como Saulo, tal vez no sé qué será de su vida o usted qué hará, tal vez usted no es perseguidor de las personas, pero usted no tiene una vida que le agrade a Dios en este momento y el Señor lo quiere perdonar. El Señor, así como eligió a Saulo, lo va a elegir a usted y lo está eligiendo usted, y no quiere solamente elegirlo, quiere que usted le siga, le sirva y le predique también a otras personas, que así como Dios tuvo misericordia de usted, que así usted diga, hay personas con las que yo he hablado y me decían, uy, pero yo he sido muy malo, yo he hecho muchas cosas, y usted los escucha y ya eso quedó una vida pasada. Dios hace como borrón y cuenta nueva, usted es una nueva persona, Dios le va a perdonar, así como perdonó a Saulo, que después se bautizó, lo perdonó de todos sus pecados y puso el sentir en él de ir a predicar la palabra. Y puso el sentir, así como tal vez lo ha puesto en todos, pero él sí hizo caso, él sí fue a predicar, igual que Jonás. Cuando les digo las promesas de Dios, ¿se acuerdan que les dije cuántas habían? 3,000, no 18,000, 3,000 promesas que Dios tiene para con nosotros. Y les quiero leer algunas. Dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Le falta algo más? Si le falta algo más, le tengo otra. Deuteronomios 31:6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni desmayéis, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará.
Dice Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Isaías 54:17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y de su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Y ahí hay muchas, y tengo muchísimas en mi celular, pero se las dejo a ustedes para que ustedes lean todas las promesas que Dios tiene con ustedes. Hermano, Dios, ¿qué quiere que usted haga? Quiere que usted viva conforme a la voluntad de Dios, que usted en todo lo que usted haga, desde que se levanta hasta que se acueste, le agrade a Dios. Mire, si usted vive una vida conforme a la voluntad de Dios, usted va a vivir bien, usted va a venir bonito, usted va a vivir alegre, usted va a venir satisfecho de que todo lo que usted está haciendo va a estar bien, y que todo lo que usted está haciendo delante de los ojos está bien, y usted ya no va a sufrir tanto como tal vez sufre. Hay muchas veces, como les decía, que muchas personas que se conforman y no tienen claro Dios qué quiere que haga con ellos. Les voy a contar una historia que leí esta semana, y es que una muchacha cogió un taxi, cogió un taxi y le dijo, señor taxista, lléveme hasta que la gasolina se le acabe y deme vueltas a la manzana. Entonces el señor taxista pues le hizo caso, y pues por él mejor, ¿no? Entonces el señor taxista empezó a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a la manzana hasta que se le agotó la gasolina. Imagínense si acababa de tanquear, se le agotó la gasolina. Entonces, ¿a qué va esto? Que muchas veces nosotros hacemos cosas que ni sabemos para dónde vamos, ¿cierto? Que ni sabemos qué hacer, o que lo estamos haciendo carnalmente, conforme a nuestra voluntad. Pero hoy le invito que tome al Señor Jesús y que le diga desde ahora en adelante, Señor Jesús, llévame donde tú quieras que yo vaya. Yo no quiero seguir una vida dando vueltas. Muéstrame el propósito que tú tienes conmigo. El Señor Jesús a usted no lo quiere ver triste, usted no lo quiere ver derrotado. El Señor Jesús a usted lo quiere ver con la cara en alto, feliz, agradecido, que predique la palabra de Dios. Amén. Y si usted no sabe, tal vez usted dice, yo le decía a unos muchachos de un colegio esta semana que todos tenemos un plan, y hablándole respecto al proyecto de vida, y muchas personas, muchos estudiantes no tenían un proyecto de vida. Yo les decía, ustedes son buenos en algo. Yo sé que todos de nosotros somos buenos en algo. Así sea el niño, el joven, el anciano, todos somos buenos en algo, ¿cierto? Pongamos eso bueno delante de los ojos de Dios. Pongámoslo en las manos de Dios, que Dios se encargará de moldearlo y de hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Simplemente, hermano, para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos es ponernos en su mano y confiar en Él, despojarnos en Él. Cuando yo era muy pequeña, yo me di cuenta, y yo veía a los de alabanza y todo esto, y yo pues alguna vez sí le llegué a decir a Dios que yo quería cantar, que yo quería servir en el ministerio de la alabanza, de la música, y como que intenté, pero entendí que no era lo mío y no es lo mío. Entonces en ese momento le dije, Señor Jesús, dame algo porque yo quiero hacer algo. Y entendí, y con el paso del tiempo pues entendió Dios qué quiere que yo haga respecto del servicio, y me fui hacia ese lado y lo he hecho. Alguna vez cuando llegó un pastor a esta congregación, repartió unas hojitas y dijo, pongan ahí en lo que usted quiere servir el próximo año. Entonces yo estaba sirviendo en escuela dominical. Pero me gusta escuela dominical, pero pues no me apasiona. Entonces yo dije, no, yo quiero como cambiar.
Y sí, mi anhelo era estar en jóvenes, nunca había estado en jóvenes, había estado en adolescentes, pero nunca en jóvenes. Entonces yo dije, ay, voy a poner jóvenes, y puse jóvenes. Y teníamos como 2, 3 opciones para poner. Y yo seguí leyendo, cuando yo dije, vi misiones, y pues sí, yo era muy chiquita, tenía como 16, 17 años, pero, y yo, pues uno se hace la referencia que los de misiones son los de más edad, ¿no? Y yo dije, pero pues yo quiero estar en misiones, yo como que sabía que el pastor no me iba a poner ahí, pero pues lo puse. Ojalá yo pudiera encontrar esa hojita que me traería muchos recuerdos. Al pasar del tiempo, el Señor me puso en misión en jóvenes el año entrante, y pues yo le di muchas gracias al Señor porque pues le pude servir en el comité de jóvenes y así le fui sirviendo, y el otro año me nombraron en el comité de jóvenes y bueno, y yo seguía sirviendo y con mucho amor y con mucho cariño que de verdad el Señor sabe que así es que le servía en ese entonces. Cuando de un momento a otro el hermano Pedro me dijo, alguna vez en esa reunión de jóvenes estábamos hablando y el hermano Pedro dijo, no, yo he visto que van y predican en colegios, que van y hacen, no sé qué, a mí me gustaría que alguno de ustedes pues liderara eso. Es más, yo ni siquiera dije que yo iba a apoyar a la persona que dijo que él. Entonces yo dije, no, yo lo apoyo. Cuando ese año lo apoyé, pues no hicimos nada, solo quedó en esa reunión. Al siguiente año el hermano Pedro nombró todos los comités y a mí no me nombró, y yo pues en mi conciencia yo dije, Señor, pero pues yo me siento bien, yo siento que no he hecho nada, yo no estoy sentada, yo no estoy. Y cuando nombró el último comité y dijo, este año quiero poner un comité y se va a llamar Evangelismo Estudiantil en ese entonces, y yo ni idea qué era eso tampoco, y bueno, me nombró como líder, y yo bueno, pues le vamos a hacer, no queden absolutamente nada más solo en eso. Y yo me puse a la tarea de buscar qué era, cómo se hacía, contacté al pastor, contacté a muchas personas que lideraban eso, hablé con gente de Bucaramanga, con gente de Cali, yo le escribía por mi Facebook a todo el mundo que yo sabía que más o menos ponían una foto que estaban haciendo algo, yo le escribía a muchas personas en ese entonces, y les escribí, me dijeron, me ubiqué, me orienté y empecé. Y por la gracia de Dios empecé un trabajo muy bonito, y hasta donde lo hice con muchas ganas y con mucho amor, y fue bonito, crecí muchísimo en el servicio ahí. Y cuando ya había pasado yo creo que más de un año yo sirviendo ahí, y cuando me senté y me acordé de lo que yo le había puesto al Señor Jesús, que yo quería trabajar en jóvenes y en misiones, yo estaba haciendo una misión con los jóvenes. Entonces hoy en día el Señor me ubicó y me orientó hacia donde yo iba, hacia donde tenía que ir, y le doy muchas gracias al Señor, porque hay muchas veces nosotros le ponemos cosas a Dios como sueños tan lejanos de que sí, yo quiero hacer esto, Dios, para ti, pero no nos damos cuenta que de verdad Dios sí lo hace. Y Dios lo hace, y lo hizo conmigo, hermano, y créame que fue una experiencia tan bonita para mí y tan grande, y el Señor pues ya me está poniendo pues en otras cosas, y aún así no he podido dejar eso, porque se supone que uno pues está estudiando y uno lo va haciendo, pues yo ya terminé y pues ya con menos, y otra vez como que el Señor me puso más tiempo para poder hacer eso. Y predicaba un hermano alguna vez y decía, una vez siervo, siervo para siempre. Si tú fuiste siervo, tú nunca vas a dejar de ser un siervo para Dios. Si tú tuviste ese sentir, a ti nunca ese sentir se te va a ir. Así sea que vivas muchas cosas afuera, pero yo sé que ese fervor sigue ahí. Entonces, ¿qué nos queda? Depositarlo en las manos de Dios, decirle, Señor Jesús, haz conmigo lo que tú quieres que yo haga, pero tenemos que ser conscientes que también nosotros debemos saber qué debemos hacer, no subirnos a un taxi hasta que la gasolina se le acabe, no, pensemos bien qué queremos hacer, pongámoslo en las manos de Dios, creámosle a Dios y Él lo hará, mi hermano. Entonces, quiero invitarlo a que esté de pie en este momento.